También a los que nos escuchan por internet, ya sea en Facebook o en YouTube, Radio El Verbo, pueden ingresar. Radio El Verbo 101.3 FM y van a encontrar si es que quieren conectarse con nosotros. Hoy es 29 de julio, estamos concluyendo el mes de julio, que se presentó bastante lluvioso, con muchos truenos, y esta mañana tempranito amaneció también con algunos rayos, pero luego se compuso el tiempo y ahora, gracias a Dios, estamos teniendo una linda siesta con un solcito agradable. El día de hoy quiero enfocar un tema muy importante del libro del Papa Francisco, Laudato Si, contaminación y cambio climático, porque está terrible este clima, están pasando muchas cosas que vamos a ir comentando en este programa de hoy. Existen formas de contaminación que afectan cotidianamente a las personas. La exposición a los contaminantes atmosféricos produce un amplio espectro de efectos sobre la salud, especialmente de los más pobres, provocando millones de muertes prematuras. Se enferman, por ejemplo, a causa de la inhalación de elevados niveles de humo que procede de los combustibles que se utiliza para cocinar o para calentarse. A ello se suma la contaminación que afecta a todos debido al transporte, al humo de la industria, a los depósitos de sustancias que contribuyen a la acidificación del suelo y del agua, a los fertilizantes, insecticidas, fungicidas, controladores de malezas y agrotóxicos en general. Sabemos que hay localidades donde constantemente se está fumigando, ¿verdad? Por los grandes cultivos que hay en la zona. Sabemos nosotros que aquellos departamentos como Itapúa, esta zona también del Alto Paraná, sabemos nosotros que hay cultivos muy grandes de soja, la zona de Caguazú, tenemos trigo y así muchos cultivos que necesitan de agroquímicos. Porque realmente el nombre es agroquímicos, que quiere decir productos químicos para la agricultura. Agrotóxico ya es cuando la dosificación hace que se vuelva tóxico, especialmente para las personas que viven alrededor de esos grandes cultivos. Y sabemos ya todas las consecuencias que eso origina, porque ya varias veces hemos escuchado los inconvenientes, ya sea por la prensa o por algunos videos. La tecnología que ligada a las finanzas pretende ser la única solución de los problemas, de hecho suele ser incapaz de ver el misterio de las múltiples relaciones que existen entre las cosas y por eso a veces resuelve un problema creando otros. Bueno, por ejemplo, en las grandes plantaciones donde vemos nosotros estos tractores enormes que se utilizan, después están los aviones que fumigan, ¿verdad? O sea, se utiliza mucha infraestructura de primer nivel, ¿verdad? Para trabajar con estas grandes cantidades de cultivos. Y las consecuencias son, como siempre, preocupantes para el entorno.
la gente que vive alrededor. ¿Por qué? Porque muchas veces no se toman las medidas correctas, como es, por ejemplo, el cerco de verde que tiene que haber alrededor de las plantaciones, de modo que atrapen esos gases contaminantes productos de la fumigación. Hay sí algunas personas que lo hacen. No podemos tampoco generalizar. Hay personas que sí cuidan el medio ambiente y están otros que no les importa nada. Bueno, hay que considerar también la contaminación producida por los residuos, incluyendo los desechos peligrosos presentes en distintos ambientes. Bueno, estos desechos que habla en este libro de los desechos peligrosos, muchas veces se refiere, por ejemplo, a los efluentes de las industrias que no son tratadas convenientemente en piletas de tratamiento. Estos efluentes deben estar, todos los efluentes tóxicos de una industria deben ser llevados a una pileta de tratamiento, donde por medio de productos químicos los van a volver, diríamos, adecuados para que puedan ser desechados en el río, en el arroyo, en algún lugar. Pero lógicamente deben pasar por un tratamiento correcto, ¿verdad? Entonces, cuando hay profesionales en las industrias, que los tiene que haber y que saben cómo se hace ese tratamiento, y si son profesionales responsables, entonces lo van a hacer. Y también cuando los dueños de las industrias están comprometidos con el medio ambiente, lo van a hacer, ¿verdad? Pero sabemos también que hay mucha gente que no le interesa. Por ejemplo, nosotros acá en la ciudad que tenemos los lavaderos, ¿verdad? Existen muchos lavaderos que usan, ¿verdad? Lavado de autos, ¿verdad? Entonces usan productos eh, detergentes y todo eso que realmente muchas veces se deja nomás fluir y se va corriendo por todas partes, y hay algunos lavaderos que están en torno a algún lago o algún arroyo y directamente tiran ahí sus efluentes contaminantes. Bueno, y así tenemos muchísimas situaciones que yo creo que la mayoría de las personas lo conocen, y cuando ven algo que está incorrecto, se debe denunciar. ¿Y dónde? Se debe denunciar en la municipalidad de su ciudad, porque cada ciudad tiene una municipalidad y todas las municipalidades tienen direcciones de medio ambiente, que son los que deben cuidar el medio ambiente de la población de cada ciudad. Entonces es ahí donde uno tiene que llevar su reclamo cuando ve algo que está pasando, que se está contaminando de repente un arroyo, un lago o el mismo río. Sí, en aquellas personas que viven cerca de los ríos, por ejemplo, ¿verdad? Eso es lo que se debe entender y hacer, porque de lo contrario, nosotros mismos nos estamos matando. Así de sencillo es. Por eso es que el Papa Francisco, preocupado por todo esto, escribió este libro. Bueno, dice, se producen cientos de millones de toneladas de residuos por año, muchos de ellos no biodegradables, es decir, no se degradan, ¿verdad? Residuos domiciliarios y comerciales, residuos de demolición, residuos clínicos, electrónicos e industriales, residuos altamente tóxicos y radiactivos. Por ejemplo, las pilas, ¿verdad? Todos nosotros en nuestra casa
usamos pilas. Porque, por ejemplo, este aparatito que se utiliza para prender el aire acondicionado o apagar lleva una pila que en un momento dado se agota. ¿Y cómo desechamos las pilas? Bueno, hay muchas maneras de desechar, incluso de utilizar las pilas. En una oportunidad nosotros en el colegio, yo soy maestra, ¿verdad? En un colegio de un bachillerato técnico, en una oportunidad nosotros juntamos todas las pilas, colocamos en botellas de gaseosa con arena. Y luego esas botellas utilizamos para hacer un muro. Colocamos todo y con mezcla, con cemento, se hizo un muro perfectamente porque esas pilas que quedaron dentro, es lo que hace que el muro se quede rígido. Es lo mismo que cuando uno le pone, cuando va a hacer un muro, le pone piedra triturada, ¿verdad? Con cemento y todo eso. Bueno, nosotros lo que hicimos fue utilizar las pilas. Esos son residuos que uno, si busca la información, va a encontrar cómo reutilizar y darle un valor óptimo, un valor que no sea contaminante. Todo está escrito, todo está estudiado, todo está investigado y se encuentra esa información. Es simplemente buscarla. Lo mismo sucede con las botellas de vidrio, ¿verdad? Que muchas veces se tiran en la calle, se rompe el vidrio y causa un perjuicio, ¿verdad? Porque si cae en la calle, la gente que pasa, los automovilistas van a pisar y la rueda se va a cortar. O una persona que pasa puede también lastimarse con el vidrio roto por la vereda, ¿verdad? Entonces, hay formas de aprovechar ese vidrio. Las botellas de vidrio se pueden triturar todas y reutilizarlas. Bueno, como les digo, ya hubo personas interesadas, ¿verdad?, en reciclar, han hecho todos los estudios pertinentes y eso es cuestión de buscar la información y la van a encontrar. Así como sabemos también, porque ya creo que en varias oportunidades yo en los programas del Verbo Ecológico ya había dicho que es muy importante que nosotros comencemos en nuestra casa a hacer la separación de la basura. Todo lo orgánico podemos tirar en el patio. Hoy, por ejemplo, ahora, ¿qué sucede en esta época? Se caen muchísimo las hojas. Yo todos los días tengo que limpiar mi patio porque hay muchísimas hojas. Y entonces eso yo junto todo y tiro alrededor tengo unos cuantos arbolitos de cítricos, tiro todo ahí a su alrededor para que les sirva después de abono, ¿verdad? Y así. No hay necesidad que estemos juntando todo en una bolsa y sacando a la basura para que retire el basurero. Podemos, si tenemos patio, si tenemos tierra donde podamos tirar todas esas hojas y vamos a tener un excelente abono para las plantas. Entonces, como les digo, en casa tenemos que comenzar. Y luego lo que es plástico aparte, lo que es cartón, podemos poner en cajas de cartón o algo y sacar en el canasto de basura. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una ventaja en Ciudad del Este, que a la mañana tempranito ya pasan los recicladores. Entonces ellos pasan y retiran ya cartón, latitas de aluminio, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y se lleva. Y después, lógicamente, los días que corresponde, pasa el camión de la basura y
lleva todo el resto de la basura. O sea que podemos tener nosotros una ciudad limpia. El punto es que tenemos que hacer lo correcto. ¿Mm? Bueno, otra cosa que también quería, ya que estamos con este tema del cambio climático, también en la segunda parte del programa voy a tocar un poquito el caso de el Niño, este fenómeno climatológico que nos llega y que nos va a llegar bastante fuerte en agosto y septiembre, según los pronósticos meteorológicos. Entonces hay que estar prevenidos. eh, por ejemplo, los tenemos que limpiar todo lo que son las canaletas, ¿verdad? Porque justamente con todo esto de los árboles, al menos si uno tiene en su patio, las hojas muchas veces obstruyen, quedan nomás luego todas acumuladas en la canaleta, ¿verdad? Entonces, limpiar, despejar, de modo que cuando caiga el agua pueda correr, ¿verdad? Y no obstaculizar y no causar también problemas en tu hogar. Entonces, ya tenemos que ir previniendo ahora que hay, por ejemplo, todavía lindo día, entonces ocuparnos un poquito de las canaletas. Y lógicamente no tenemos que descuidar los recipientes que a veces quedan tirados y que acumulan agua. Porque ahora en realidad no es que hay tantos mosquitos, pero cuando comienzan a aparecer tenemos que tener mucho cuidado que se nos vengan de nuevo otra vez el Aedes aegyptis y su grave consecuencia como es el dengue. Entonces, volviendo nuevamente a nuestro Laudato Si, nos dice así: la tierra, nuestra casa, parece convertirse cada vez más en un inmenso depósito de porquería. En muchos lugares del planeta, los ancianos añoran los paisajes de otros tiempos que ahora se ven inundados de basura. Hay lugares, y nosotros tenemos acá en Ciudad del Este, zonas de basurales, porque la gente no quiere luego hacer las cosas como corresponde. La higiene del hogar es lo más importante para la salud, juntamente, lógicamente, con una buena alimentación balanceada, ¿verdad? Pero si no hay higiene, cualquier cosa ya puede suceder. Y es muy preocupante porque muchos niños muchas veces andan jugando entre la basura. Hay barrios en Ciudad del Este donde se ve eso. Entonces, mucho cuidado. Tanto los residuos industriales como los productos químicos utilizados en las ciudades y en el agro pueden producir un efecto de bioacumulación en los organismos de los pobladores de zonas cercanas que ocurre aún cuando el nivel de presencia de un elemento tóxico sea bajo. Bueno, eso es justamente lo que estuve hablando recién, ¿verdad? En aquellas zonas donde hay grandes cultivos, ¿verdad? Entonces, los contaminantes lógicamente van a afectar a la población. ¿Y dónde primerito les afecta? En los pulmones. Los pulmones. Y también tenemos que estar, como se dice, atentos, porque ese es un problema que hoy, o sea, una enfermedad que hoy cada vez va más en aumento, que es la neumonía. ¿Eh? Porque tenemos este clima que nosotros tuvimos en junio, luego fue terrible, ¿verdad? Tuvimos mucho frío y tuvimos lluvia. Y ahí comenzaron todas las enfermedades comenzando con la garganta, ¿verdad? Después yendo al resfrío, a la gripe y lógicamente después también repercutió en los pulmones. Y así mucha gente estuvo con neumonía.
y hay que tener mucho cuidado con eso. Eso debe estar siempre controlado por un médico, pero sabemos nosotros cómo está el tema de salud en nuestro país. Mucha gente no tiene condiciones de ir a un hospital y ser atendido por un médico. Entonces, está muy difícil todo, muy difícil todo. Por lo tanto, hagamos cada uno, pongamos cada uno de nosotros ese granito de arena que nos corresponde, así como dice nuestra canción. A ver si podemos escuchar otra vez el granito de arena. Vamos a una pausa y volvemos luego. Si todos pusiéramos un grano de arena, si todos pusiéramos un grano de arena para cuidar al mundo, para salvar la tierra, si todos pusiéramos un grano de arena, si todos pusiéramos un grano de arena, si todos pusiéramos un grano de arena. Por los ríos, los mares, el valle, la estepa, las selvas, los lagos, el desierto y la arena, el cielo, las nubes, las aves, la estrella, tus hijos, mis hijos, por todo el planeta. Si todos pusiéramos un día en la conciencia, si todos pusiéramos un día en la conciencia de tantos que la insultan, de tantos que la infectan, si todos pusiéramos un día la conciencia para salvar la vida de la naturaleza, de tantos que la matan con tal indiferencia. Por los ríos, los mares, el valle, la estepa, las selvas, los lagos, el desierto y la arena, el cielo, las nubes, las aves, la estrella, tus hijos, mis hijos, por todo el planeta. Si todos sintiéramos un poco de pena, si todos sintiéramos un poco de pena, por tantos niños solos, con hambre en esta tierra, por el plancton muriendo, por el agua enferma, si todos sintiéramos un poco de pena, si todos sintiéramos un poco de pena. Por los ríos, los mares, el valle, la estepa, las selvas, los lagos, el desierto y la arena, los cielos, las nubes, las aves, la estrella, tus hijos, mis hijos, por todo el planeta. Si todos pusiéramos un grano de arena, si todos pusiéramos un grano de arena. Casi nadie quiere poner granos de arena. 101.3. Vienen ya días de amar la casa que habitas, días de amar la tierra vegetal, flor y animal. Vienen ya ríos con agua sin envenenar, agua que beben los que tienen sed, igual que usted. Pulmones de la gran ciudad, selvas que aroman en la oscuridad, noches de paz que hacía falta a la humanidad. No es natural que en el planeta tanto ande mal, que el hombre agreda al hombre, que el hombre agreda
animal, al vegetal. Yeah, yeah, yeah. Se oyen ya loras gritando a gran velocidad, niños jugando con felicidad. Vuelvo a sonar. Pasan ya cosas que alegran a la humanidad, aires que huelen como a Navidad, en igualdad, que hacía falta la humanidad. No, no es natural que en el planeta tanto ande mal, que el hombre agreda al hombre, que el hombre agreda al animal, al vegetal. Yeah, yeah, yeah. Vienen ya días de amar el mundo que habitas, días de amar la tierra vegetal, flor y animal. Hey, hey, yeah. Hey, 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 yeah. Hey, hey, yeah. Hey, yeah, 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 yeah. Vienen ya días de amar el mundo que habitas, días de amar la tierra vegetal, flor y animal. Hey, hey, yeah. Hey, 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 yeah, hey, hey, yeah. Hey, yeah, 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 yeah. Ciento 1.3. Continuamos con nuestro programa El Verbo Ecológico. Hoy estamos hablando del clima, de los cambios climáticos y todo lo que está sucediendo y por suceder en estos meses que se vienen. Una pregunta dice así: ¿cuándo llega el fenómeno del Niño en el Paraguay? Según las proyecciones climáticas, el inicio de este fenómeno está previsto para finales de agosto del 2026. Pero, ¿qué sucede? ¿En qué consiste el fenómeno del Niño? Es un calentamiento de la superficie del agua del mar en todo lo que es el Océano Pacífico ecuatorial. ¿Mm? Y oficialmente este fenómeno ya comenzó a mediados de junio de este año en el Océano Pacífico ecuatorial, y sus efectos atmosféricos se sienten de forma progresiva durante el segundo semestre del año. Inicio es junio del 2026. Los procesos de acoplamiento con la atmósfera y los impactos locales más fuertes se registran desde los meses de agosto, septiembre y octubre de este año. ¿Mm? ¿Qué va a suceder con este fenómeno del Niño? Según nos dicen, se van a venir numerosas lluvias, ¿eh? Las condiciones asociadas se prevé que va a continuar todo el año, ¿verdad? Y hay grandes probabilidades de numerosas lluvias. Incluso todo esto va a traer como consecuencia enfriamiento del océano,
baja formación de nubes, periodos muy secos y alta presión atmosférica. ¿Y cómo se produce? Debilitamiento de los vientos alisios, el calentamiento de las aguas del Océano Pacífico y alteración de la presión atmosférica. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias del cambio climático? El daño que produce fundamentalmente es a la salud. Justamente ¿por qué? Porque es todo muy variado. Hay mucha contaminación, enfermedades, fenómenos meteorológicos extremos, los desplazamientos forzados, las presiones en la salud mental, así como hay aumento de hambre y desnutrición en ciertos lugares donde no se puede producir o encontrar alimentos. El fenómeno del niño generalmente suele durar de 9 a 12 meses y la mayor intensidad es en noviembre y enero. ¿Qué causa todo esto? Afecta fundamentalmente a la agricultura. El calentamiento global, la deforestación, la contaminación, el aumento del nivel del mar y la sobreexplotación se ven agravados por el crecimiento demográfico. Y es así que se desencadenan situaciones críticas, ¿verdad? Porque cuando comienza a llover en demasía, ahora, por ejemplo, fíjense ustedes, si se fijan cómo está el río Paraná. Hace poco tiempo nomás hubo una gran sequía, ¿verdad? Y eso bajó totalmente. Uno incluso podía pasar caminando desde acá de Ciudad del Este hasta Foz porque prácticamente había un paso porque ya casi no había agua en el río. Bueno, ahora, sin embargo, aumentó de nuevo. Y según pronóstico, justamente por esta situación del niño, va a seguir en aumento, va a llover muchísimo, según dicen, en el mes de agosto y también en el mes de septiembre, y puede que haya también caídas de granizo. Ya en muchos lugares se ha observado eso, ¿verdad? Esas lluvias que vienen con granizo. Hace poquito nomás nosotros ya tuvimos eso acá en esta zona, ¿verdad? En Ciudad del Este, todo acá en los alrededores se vino una granizada bastante fuerte. Y lógicamente que eso causa perjuicio porque afecta, rompe muchas veces los tejados, ¿verdad? Agujerean, perjuicios económicos. Y bueno, esa es la situación, ¿verdad? De estos cambios climáticos que estamos teniendo. Bueno, esta es la situación acá en América, en nuestra zona. Si ustedes ven, por ejemplo, los programas del Brasil, hay ciudades inundadas ya. Hay ciudades inundadas. Y por el contrario, ¿qué es lo que estamos viendo nosotros que está sucediendo en el norte? En Europa. En Europa sí que ya la situación está crítica. Justamente hoy estuve leyendo lo del el Papa León XIV, ¿verdad? Que él está muy preocupado por la situación de incendios que se producen en España, ¿verdad? Impresionante es todo lo que está pasando en esa zona, cómo está los incendios forestales. Esto está en la página de Vatican News, la página del Vaticano. Dice que los incendios forestales que afectan a la comunidad de Madrid, Castilla y León y Castilla-La Mancha han provocado una de las mayores emergencias de los últimos años en el centro de España.
Miles de personas han tenido que abandonar sus hogares. Decenas de municipios han sido evacuados y el impacto ambiental ya se considera histórico, especialmente en la provincia de Ávila, donde el fuego ha arrasado espacios naturales protegidos y bosques centenarios. Eso es gravísimo, gravísimo, ¿verdad? Que se haya producido semejantes incendios que han atacado incluso a estos bosques centenarios. Mientras los equipos de extinción continúan trabajando sobre el terreno, la Iglesia y Cáritas han activado una amplia red de acogida y asistencia para atender a las personas desplazadas y acompañarlas en una emergencia que advierten continuará mucho después de que desaparezcan las llamas, dice. O sea que esto no termina porque van a continuar, ¿verdad?, atendiéndoles a toda esta comunidad de Madrid, Toledo, Ávila, donde hay miles de personas ya fuera de sus hogares, mientras continúa la lucha contra las llamas, porque este incendio llegó luego, llegó a la ciudad, llegó a las casas. Es una cosa crítica lo que está sucediendo en estos momentos en España, y que la emergencia no terminará cuando se apague el fuego. Parroquias, voluntarios de Cáritas y sacerdotes han desplegado una red de acogida para ofrecer alimentos, alojamiento y apoyo emocional a los damnificados, al tiempo que las organizaciones ya comienzan a planificar una reconstrucción que se prevé larga y compleja. Terrible realmente es todo lo que está sucediendo en la provincia de Ávila, donde se han producido estos incendios gravísimos, ¿verdad?, que ha hecho que la gente tenga que salir de sus hogares. Las parroquias se han convertido en refugios. En la diócesis de Getafe, la respuesta comenzó desde las primeras horas de la emergencia. Los sacerdotes abrieron inmediatamente las parroquias e incluso sus propias viviendas para alojar a los vecinos evacuados de las localidades afectadas. La diócesis mantiene contacto permanente con los municipios afectados y con los sacerdotes que permanecen sobre el terreno. El obispo de Ávila, José María Bendaño, visitó varios centros de acogida donde permanecen alrededor de 3.000 personas que no pueden regresar a sus casas o que han perdido, incluso las casas se han perdido a causa del incendio. Como ven y como pueden escuchar, nuevamente la Iglesia le está dando cobijo a todas estas personas que han perdido sus hogares por causa del incendio. Y no solamente le dan alojamiento, sino también el alimento, ¿verdad? Como siempre es la Iglesia la que acompaña, la que está ahí presente. La Iglesia, así como Dios nos entregó esa Iglesia, ¿verdad?, cuando les dijo a los apóstoles que vayan y que lleven la palabra de Dios, que compartan, ¿verdad?, para que podamos nosotros ser solidarios con nuestros hermanos necesitados. Y eso es lo que hoy está haciendo la Iglesia de Ávila. Dice el obispo: hay personas que sienten que lo han perdido todo y otras que intentan mantener la esperanza. Muchas de ellas son familias migrantes
asentadas desde hace años en municipios del sur de Madrid, que ahora desconocen cuándo podrán volver a casa o cuál será el futuro de sus hijos. Una emergencia desigual. La evolución del incendio continúa siendo distinta según las zonas afectadas. Algunas áreas ya han logrado estabilizar el fuego, pero otras siguen activas. Continúa. Las estimaciones sitúan entre 1.900 y 2.500 las personas desplazadas. En la Comunidad de Madrid, alrededor de 1 millar en Toledo y una cifra similar en Ávila. Aunque el número cambia constantemente conforme algunos vecinos reciben autorización para regresar a sus viviendas. Ávila, la ciudad de Ávila, es el incendio más devastador. Crítica es la situación en la provincia de Ávila. El fuego afectó inicialmente a municipios como El Barraco, Burgohondo, Navaluenga, Hoyo de Pineros, Cebreros, obligando a evacuar a miles de vecinos. Y luego las llamas alcanzaron a otras localidades vecinas. Impresionante es entonces lo que está pasando. Es el incendio de mayor extensión registrado en España. Y el fuego alcanzó la Reserva Natural de Valle de Iruelas, uno de los principales refugios del buitre negro en Europa. O sea que están corriendo serios peligros aves que son, ¿cómo se dice? En vías de extinción y que son cuidadas, ¿verdad?, en los refugios. Entonces, incluso hasta esos lugares llegó el incendio. Entonces, es una situación muy crítica la que se está teniendo, pero como siempre hay personas solidarias que están acompañando al obispo de Ávila para atender a todas esas personas necesitadas. Aunque la prioridad continúa siendo controlar completamente el incendio, tanto Cáritas Española como la diócesis ya trabajan en la siguiente fase y están trabajando en coordinación con las administraciones para aplicar la atención durante los próximos meses, cuando comiencen a conocerse los daños reales sobre viviendas, explotaciones agrícolas, ganaderas y negocios vinculados al turismo. Entonces, se tiene ya que empezar a trabajar para poder analizar cómo van a ir reconstruyendo todo, ¿verdad? Bueno. La exposición de la iglesia ha sido total. Parroquias, cofradías y grupos parroquiales han organizado recogidas de alimentos, aguas y productos básicos, mientras el seminario diocesano quedó disponible para nuevas plazas de acogida. Bueno, entonces así es que nosotros estamos viendo cómo, ¿verdad?, nuevamente la iglesia está acompañando, ¿verdad?, todo lo que está sucediendo en esta población tan afectada de España. También creo que llegó a la zona de Francia. Esa parte no tengo tan bien, no estoy muy informada. Voy a ver un poco si encuentro algo para ver cómo está la situación en Francia hoy. También, los incendios en Francia se estabilizan mientras los evacuados hispanos comienzan el incendio del sur de Francia se reaviva y obliga a más evacuaciones. O sea que está continuando
en la parte sur de Francia. Continúan también los incendios. Qué terrible todo esto que está pasando. Sabemos nosotros que hubo elevadísimas temperaturas en Francia en este verano, porque ellos están todavía en verano. Van a comenzar ahora, nosotros comenzamos el 21 de julio el invierno y ellos comenzaron el verano. Y es impresionante lo elevada que está la temperatura en esa zona de Francia. Yo tengo un pariente que vive en París, es un anciano, y bueno, ellos tienen un seguro médico muy bueno. Entonces a los ancianos se les lleva ya al hospital para tenerle controlado su presión, que puedan estar bien ventilados y alimentados, ¿verdad? Eso por lo menos ellos tienen allá, ¿verdad? Bueno, dice así: a pesar de haber sido estabilizado después de quemar 42.000 hectáreas cerca de Burdeos, se reavivó al menos 14 puntos y obligó de nuevo a evacuar camping en la localidad de Lacanau. En total 4.000 personas. El fuego alcanzó el campo militar, que alberga 2.800 hectáreas de espacio, en su mayoría bosque, por lo que se envió medios aéreos para combatir las llamas. El aumento de las temperaturas como consecuencia de una nueva ola de calor y la dirección del viento dificultaron el trabajo de los bomberos. La jornada de hoy se anuncia aún más complicada. Hubo muchos evacuados, ¿verdad? Para alejados de sus hogares. Entonces, está también muy preocupante la situación de Francia. Dice así: estas son todas informaciones que se encuentran en los periódicos digitales de hoy, 29 de julio, ¿verdad? Los fuegos de Francia y España se estabilizan mientras los evacuados comienzan a regresar a sus casas. Bueno, por lo menos esta es una muy buena noticia, que parece ser que miles de vecinos que se han visto obligados a evacuar en Madrid, Ávila, Toledo o Guadalajara han regresado a sus casas una vez estabilizados los graves incendios forestales. El martes, las autoridades españolas ya habían levantado más de una docena de órdenes de evacuación en municipios. 24.000 personas evacuadas ya pudieron regresar a sus hogares en la Comunidad de Madrid, dice. También en la Comunidad Valenciana, el gobierno regional ha levantado varias órdenes de confinamiento, pese a que la situación continúa siendo prioritaria en el sur de la provincia de Castellón. En total, 207.000 hectáreas se han quemado en España en lo que va del año. Y en Francia, 92.000 hectáreas, la mayor superficie registrada en 2 décadas. Y Francia se mantiene en alerta ante nueva ola de calor. Entonces, como ven ustedes, queridos hermanos, hoy quise yo tocar un poquito sobre este tema del cambio climático. Hablamos un poquito de todo lo que nos contamina, pero esto que estamos viendo justamente por la elevada temperatura del verano en Europa, especialmente Francia y España, y sus consecuencias gravísimas con los incendios forestales. Bueno, entonces es como una llamada de atención a que nosotros pongamos nuestra parte en lo que nos corresponde a cada uno en nuestra comunidad. Seamos
co-creadores con Dios. Co-creadores con Dios y no destructores. Bueno, les deseo entonces que pasen una linda tarde, que tomen el solcito que hoy Dios nos regala, a seguir cuidándonos, porque como ya les he comentado, este niño se va a venir bastante fuerte y tenemos que prepararnos. Bueno, que Dios les bendiga y nos estaremos encontrando, Dios mediante, el próximo miércoles. Vida de la naturaleza, de tantos que la matan con tal indiferencia. Por los ríos, los mares, el valle, la estepa, las selvas, los lagos, el desierto y la arena, el cielo, las nubes, las aves, la estrella, tus hijos, mis hijos, por todo el planeta. Si todos sintiéramos un poco de pena, si todos sintiéramos un poco de pena, por tantos niños solos, con hambre en esta tierra, por el plancton muriendo, por el agua enferma, si todos sintiéramos un poco de pena, si todos sintiéramos un poco de pena. Por los ríos, los mares, el valle, la estepa, las selvas, los lagos, el desierto y la arena, los cielos, las nubes, las aves, la estrella, tus hijos, mis hijos,